Ya, esperaremos que ingresen sus compañeros. Sigue ingresando. A ver. Seguimos ingresando. La anterior, no sé cuántas prácticas hemos mandado. Segunda práctica, ¿no? 2 prácticas tenemos. Y me tienen que entregar hoy, creo, hasta las 12, la segunda práctica. Y tendríamos pendiente una práctica más, que lo tendríamos que... yo tendría que mandarles hoy, esta noche, para que me entreguen el próximo lunes. Usted sabe muy bien que el próximo lunes es el examen, ¿no es cierto? El segundo parcial. Después vamos a hablar eso, del examen. Hoy es, ¿qué fecha es hoy? 25, ¿no? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches. 25 de octubre. A ver, sigue ingresando. Ya, vamos a esperar un rato que terminen de ingresar. Sigue ingresando. A ver, mientras ingresen, voy a llamar lista, por favor, atienda. Brian, Adrián está. Elías, Adrián. Kelly, Delgadillo. Delgadillo, Kelly. Ismael Hamachi. Presente, dice. Ya. Yeshua, Laura, Steven. Daniela Linaja. Daniela está. Jessica Mamani. Presente, Lice. Ya. Judy Novoa. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Christopher Ojeda. Presente, dice. Ya. Rudy Rojas. Rojas está. Rudy. Noelia Soto. Abel Caleb Alemán. Presente, Lice. Ya. Alberto Apata. Apata está. Oscar Arias. Apata está. Presente, Lice. Oscar Arias. Presente. Apata. Dice presente, dice. Ya. Apata, presente, dice. Está bien. Jessica Colque. Presente, Lice. Ya. Leonardo Fidel Durán. Ronald Herbas. Limber Loroño. Presente, dice. Ya. Sergio Oscar Luna. Presente, dice. Ya. Gamaliel Sierra. Presente, licenciado. Ya.
Nelly, cejas. Nelly, ¿estás cejas? ¿O diré Solís, Nelly? Siles. Nelly, Siles, Arias. Alfredo Presente. David. Sí, está bien, ya tomado en cuenta. Zamora, Alfredo David Zamorano. Presente, Lice. Ya. Marcelo Neri. Neri está. Daniela Llanes. Ya, alguien que haya ingresado tarde. Yo le hice buenas noches. Ya, Yeshua, ¿qué es tu nombre? Laura. Laura, ya, Domínguez. está bien. Domínguez. ¿Alguien más? Lice, buenas noches. Delgadillo, Kelly, por favor. Delgadillo Kelly. Delgadillo Kelly, ya. ¿Alguien más? ¿Ya? Ya, nadie más, ¿no? Bueno, cualquier cosa lo actualizamos más después. A ver, ya saben ustedes, jóvenes, que la próxima clase, el próximo lunes es el examen, segundo parcial. Y hemos hecho dos prácticas. Una de las prácticas creo que es hasta hoy, me la tienen que entregar hoy hasta las 12. Y seguramente hoy voy a subir una nueva práctica más para que me entreguen el próximo lunes, el día del examen. Para acumular del 30%, ¿no? Sobre el 100%, 30%. Cada práctica vale 10, 10, 10. Entonces vamos a tener 30 puntos y el examen va a ser sobre 70. A ver, voy a ver, tal vez un poco más hagamos esta práctica. Esta segunda práctica puede hacer valer unos 15 puntos, o diré esta tercera práctica, y sería 35. El examen daríamos sobre 65. ¿Sí? Más los 35... porque eso, pues, les voy a mostrar después la práctica. Es un poquito, son unas 3, 4 preguntas sobre lo que vamos a dar en el examen, sobre lo que vamos a hacer en el examen, sobre lo que vamos a hacer hoy. La intención era avanzar el tamaño verdadero de la muestra. Son varias fórmulas para hallar el tamaño verdadero. Y les había dicho, ¿no? Lo primero que tenemos para hacer una investigación, lo primero que tenemos que saber a cuántos vamos a encuestar. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Porque en todos los ejemplos yo les estoy poniendo la muestra, ¿no es cierto? La n minúscula. ¿Sí? 8 datos, 10 datos, incluso en estadística descriptiva, cuando han hecho los anteriores semestres, la n minúscula ya tenían como información, como datos, el número. Pero eso tenemos que hallar, ¿no es cierto? Entonces lo fundamental es hallar el tamaño verdadero de la muestra. ¿A cuántos debemos encuestar? ¿A cuántos debemos... nuestra muestra cuánto debería ser del tamaño verdadero, ¿sí? ¿A cuántos debemos encuestar? Eso es importantísimo. Eso es sumamente importante. Pero tenemos ya bastante material avanzado para este segundo parcial. Eso lo vamos a tener que dejar para el examen final. Eso del tamaño verdadero de la muestra. Y después hipótesis más y con eso lo terminamos los temas. Y la práctica me tienen que entregar para fin de semestre, ¿no? Entonces, vamos a dar hasta esta parte, hasta estimación estadística, toda la parte de proporciones. Tengo aquí unos 2 ejercicios, vamos a volver a hacer, por eso les digo, no vamos a avanzar ese tamaño verdadero de la muestra, porque se complicaría un poquito más, ¿no? El examen, sería un poco más largo el examen. Entonces lo vamos a dejar para el examen final, ese tamaño verdadero de la muestra, ¿ya? Entonces, lo importante es tratar de acumular. Tengo una práctica aquí, les había dicho, la práctica tercera, que es importante. Después vamos a hablar de esa práctica. A ver, les voy a adelantar algo. Esta es la práctica 3 para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, aquí hay varias preguntas sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que vamos a dar el examen. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, el objetivo es acumular, ¿no es cierto? Hacer evaluación sumativa. Vale decir, sumar los 30 puntos. Lice, entonces el examen solo hasta estimaciones, ¿no? Todo eso. Estimaciones, correcto. Estimaciones de la proporción poblacional. Sí, estimación de la proporción poblacional, ¿no? Hasta estimación estadística, creo que hemos puesto como estimación de los parámetros de la población, no sé cómo hemos puesto, estimación estadística. Hasta ahí, hasta lo que hemos hecho, hasta lo que vamos a hacer hoy.
no va a entrar ya la parte de tamaño verdadero de la muestra. Eso lo vamos a dejar para el examen final, ¿ya? Entonces, importante, jóvenes, que me entreguen sus prácticas, que hagan sus prácticas. Ya me han entregado dos, bueno, una me han entregado, hoy día hasta las 12 es la otra, háganla, por favor. Son 30 puntos. ¿Cuántos, ya les he dicho, cuántos representaban esos 30 puntos? ¿Cuántos representan? Si ustedes multiplican 30 por 0.35, ¿cuánto corresponde ese 30, esos 30 de las prácticas para el 35%? Si ustedes multiplican 30 por 0.35, porque el 35% es el final. 11, dice. 11, ¿no es cierto? Entre 10 y 11, ¿no es cierto? 10 punto algo sale. Entonces es significativo, les había dicho eso, es importante. 11 puntos o 10 puntos sobre 35, eso es nomás una nota, una evaluación acumulada importante, ¿no es cierto? 11 puntos sobre 35 es sumamente importante. Ya, entonces háganla y una más les voy a dar, los voy a subir hoy al Moodle, la tercera y última práctica, y me van a entregar eso la próxima semana, el próximo lunes. ¿Ya? Entonces, y vamos a dar a partir de teoría de muestreo. Fundamental eso. A partir de teoría de muestreo. Toda la parte de teoría de muestreo. ¿Sí? A partir de ese capítulo de teoría de muestreo hacia adelante. ¿Sí? La otra parte de hipergeométricas, eso, bueno, lo vamos a dejar se supone que, bueno, el examen final es de toda la materia, ¿no? De toda la materia es el examen final, pero nosotros vamos a ver qué parte no va a entrar o qué partes no van a entrar al examen final, ¿sí? No vamos a dar de todo, ¿no es cierto? Yo les voy a decir, cuando estemos por dar el examen final, una semana antes del examen final, les voy a decir, bueno, de este capítulo, de este capítulo, de este capítulo. Esos otros capítulos no entran. Lo que sí va a entrar son estas cosas que estamos haciendo en el segundo parcial. Esa parte de teoría de muestreo, eso sí también va a entrar al examen final. Entonces, bien importante, si sacan buena nota resolviendo bien el segundo parcial, entonces el final no creo que tengan mucho inconveniente en resolver el examen final. Porque más o menos el 80% del examen final va a ser sobre esto mismo, sobre lo que estamos dando el examen del segundo parcial. Vamos a aumentar un tema más, que es pruebas de hipótesis, y ese tamaño verdadero de la muestra más. Después, yo les voy a decir de qué vamos a dar el examen, ¿ya? Para que no sea mucho el examen en el final. ¿Ya? Dice, Entonces, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. No lo escuché bien. ¿Puede repetirme cuál va a ser los exámenes de este segundo parcial? A partir de teoría de muestreo. A partir de teoría de muestreo. ¿Sí? Toda la parte de muestreo. Hasta aquí, hasta lo que estamos haciendo. Prácticamente es teoría de muestreo y estimación estadística. ¿Sí? Claro que este tema es un poco largo, ¿no es cierto? Y teoría entraré como siempre, ¿no? Hemos hecho unas 2 preguntas, haremos de teoría. ¿Sí? Porque en la parte de teoría, en ese capítulo de teoría de muestreo, hay, ¿no? ¿Qué es el muestreo? ¿Cómo se eligen las muestras aleatoriamente? ¿Cuál es la característica fundamental? Esa es la característica fundamental de una muestra, que se eligen aleatoriamente, ¿no es cierto? Los tipos de muestreo que hay. Bueno, 2 preguntas entrarán de teoría de muestreo, ¿sí? De esa parte teórica, ¿no? Pero a 5 puntos valdrá cada pregunta. Lo grueso está en la parte práctica del examen, pues, ¿cierto? Si vale 10 puntos la teoría del examen, entonces 60 puntos valdrán los exámenes, ¿no es cierto? Y les había dicho por lo menos 20 a 25 puntos esta parte que vamos a volver a hacer ahora ¿cómo es? De proporciones y de estimación para la media poblacional. Eso es sumamente importante. Y en base a eso también van a hacer la práctica de fin de semestre. Eso mismo es, solo que con datos más reales sobre los sueldos, ¿no es cierto? Esa base de datos que yo les había dicho que tenemos, sobre esa base vamos a hacer el examen, o diré la práctica final, ¿sí? Porque no nos va a dar tiempo a hacer trabajos, ¿no? Acumular esos 30 puntos, 10 de trabajos, no hay mucho tiempo. Ustedes saben que terminamos los segundos parciales y ya empezamos con los finales, 2 semanas más, y se supone que todos también deberíamos terminar el programa antes de empezar los exámenes finales, ¿no es cierto? Porque a los exámenes solo se vienen a dar exámenes finales, ya no se pasan clases.
A no ser de que algún docente le haya faltado tiempo y todavía les llame, ¿no? En ese periodo de donde estamos dando exámenes finales. Lice, Sí, dígame. ¿el examen será presencial? El segundo parcial no, jóvenes. El segundo parcial es virtual nomás. Pero el examen final, eso ya es presencial. Hay esa instructiva, ¿no es cierto? De que va a ser presencial. Y no como las clases semipresenciales que hemos estado pasando. No va a ser el 15% dan presencial y el otro 15%, o el otro restante del 15%, ¿no? Que hacemos, 15 alumnos como máximo tienen que estar, no solo en esa materia, en todas las materias. Bueno, nosotros somos pocos, ¿no es cierto? Llegamos, creo, a 18 o 20, llegamos, entre las dos carreras, entre IFE y ICO. Entonces somos pocos, ¿no? Pero en otras materias son más hartos, ¿no? Entonces, todos, el examen final, y que va a ser presencial, es de todos van a dar, ¿sí? En forma presencial. Porque sería incómodo a algunos dar el presencial y a algunos que sean virtual, ¿no? Es imposible. Todos tienen que dar. Esa es la instructiva, ¿no es cierto? En todas las materias, que el examen final es presencial. Es instructivo. Hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta ahora es instructivo. No sabemos qué puede ocurrir más adelante. Es incierto, ¿no es cierto? ¿Qué puede ocurrir el próximo mes, en noviembre, diciembre? Con esto de la pandemia, dicen la cuarta ola, que... Bueno, eso no sabemos, ¿no es cierto? Pero hasta ahora el comunicado es ese. ¿De qué se va a dar? Exámenes presenciales. Los exámenes finales son presenciales. Y todos, ¿no es cierto? No una parte y otra parte presencial y otra parte virtual, no. Todos van a dar examen presencial. Bien, pero eso todavía lo dejamos para un poco más adelante, ¿no? Todavía no, todo es incierto, no se sabe qué es, no estamos al 100% seguros de que va a ser así, ¿no es cierto? Todo depende de este problema del COVID este. Bien, a ver, más o menos de lo que va a entrar el examen. Aquí se los he hecho una práctica, unos ejercicios se los he puesto, de donde preguntas de examen van a ser. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienen una pregunta de examen. Esto va a ser pregunta de examen. Ya les había dicho, es que mucho confunden. Y cuándo tienen que utilizar la distribución Z, los valores de Z, y cuándo tienen que utilizar los valores de la T-Student. Tanto estoy repitiendo eso, pero estoy repitiendo varias veces en todas las clases. Y en el examen cometen el error ese. Por ejemplo, en este ejercicio, es de proporciones. Construir al 96 la proporción. Es un ejercicio de proporciones. ¿Dónde tienen que utilizar la Z? ¿Por qué? Porque dice, fíjense, entre los comprendidos en la muestra, ¿sí? 200, la muestra es de 220 trabajadores. Entonces, si la muestra es de 220 trabajadores, significa que es mayor a 30, ¿no? Es considerada una muestra relativamente grande. Mayor a 30. Entonces, si es mayor a 30, utilizamos los valores de la distribución Z, dependiendo a qué nivel de confianza estemos utilizando. Pero si en otra pregunta, yo les voy a plantear aquí datos, bueno, aquí nos vamos a plantear ahora datos, y van a ser 9, 10, a lo sumo 10 datos, no creo que les den ni siquiera 12 datos para resolver aquí en el examen, ¿no es cierto? Entonces tendrán que utilizar la distribución T-Student, ¿sí? Entonces va a haber dos preguntas así de esta naturaleza donde utilizan la distribución Z. Uno de proporciones y otro de la media. ¿Sí? Entonces una de ellas es esta. Eso de proporciones. A ver, tenemos entonces, para hacer estas proporciones tenemos fórmulas. A ver, en primer lugar tenemos los datos. Aquí ya les estoy planteando todos los datos. A ver, vamos ya a resolver esto. Pues les decía, no voy a avanzar a una cosa nueva más. Hasta aquí vamos a dar el examen.
No vamos a entrar a otra cosa, porque se va a volver un poco más largo esto. Dice así, de una población de 180 trabajadores. Entonces, ¿qué tipo de población es finita o infinita? ¿Por qué? Porque Finita. estoy dando, claro, porque estoy dando la N, ¿no es cierto? Hay muchos también que no utilizan ese factor de corrección, se olvidan. Si yo los pusiese así, de una población de trabajadores así, entonces es una población infinita, pues, porque no hay la N mayúscula. Pero aquí le estoy dando 1.800 trabajadores, dice, de una población de 1.800 trabajadores. De una empresa se les dice, se seleccionó una muestra de 220. Ah, una muestra. Esto es el total de la población, 1.800. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer un poco continuo para que no se nos alargue. De estos 1.800 se escoge una muestra aleatoria. Ustedes saben que las muestras son la N minúscula. ¿De cuánto? De 220 trabajadores. 220. ¿No? Ahora, cuando me piden, la pregunta dice construir con un intervalo de confianza del 95% para estimar la proporción. Entonces, ¿qué tienen que utilizar? La fórmula de las proporciones. Cuidado que estén utilizando la fórmula de la media, de mu. Esta fórmula de aquí, creo que aquí tengo las fórmulas. Cuidado que estén utilizando esta fórmula. Esto es para la media poblacional, pues. El intervalo de confianza para estimar la media poblacional. Sabemos que esta mu es la media. Y confunden. Estoy hablando de proporciones y están utilizando esta fórmula. Se están inventando esta media aritmética. Y están haciendo mal. Por eso es la pregunta, estimar la proporción. Ah, entonces, ¿qué tengo que utilizar? La fórmula de la proporción. Esta fórmula de P. Esta fórmula tengo que utilizar de proporciones, porque me piden estimar esta P de proporción. ¿No? Confunden, siempre confunden con eso. Bien, lo único que para este ejercicio voy a hacer un copy, voy a llevar allá esta fórmula, ¿ya? Mejor llevaremos todo esto, porque esto es lo que vamos a utilizar para este ejercicio. La única diferencia es que voy a utilizar, en vez de T, Z voy a utilizar. A ver, haremos un copy, voy a llevar arriba. Eso es lo que tenemos que utilizar. Voy a poner aquí, voy a pegar. Listo. Esta P tengo que usar, pero no voy a utilizar la T. ¿Qué tengo que utilizar? La distribución Z, porque la N es mayor a 30. Entonces, seguramente aquí pondré Z sub C, ¿no es cierto? Z. La Z. Bueno, esto podemos poner así, Z sub C, Z sub C. Y aquí igual, ¿no? A este otro lado, en vez de T, Z sub C. Listo. Y sigma de P, desviación típica de la proporción. ¿No? Repito, estamos queriendo hallar la proporción, porque dice estimar la proporción de todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces, continuamos. Dice, se selecciona una muestra de 220. Ahora, quiero que vean para hallar P y Q. Dice, entre los comprendidos en la muestra, dice 150 manifestaron que estaban de acuerdo con todas las condiciones laborales que planteaba la empresa. Porque necesariamente tengo que hallar P y Q. Esta P y esta Q tengo que hallar. ¿No? P y Q tengo que hallar. Entonces, aquí, ¿cómo voy a hallar esta P? Dice, de estos 220 trabajadores, 150 manifestaron que estaban de acuerdo con todas las condiciones laborales que planteaba la empresa. Entonces, ¿cómo saco P? Voy a agarrar estos 150, lo voy a dividir entre el tamaño de la muestra. De ahí me va a salir P. Entonces aquí, en esta P, reemplazando, esta P va a ser igual a 150 dividido entre, bueno, vamos a hacer así sin negrillas, P igual, a ver un segundito, P igual
P igual a 150 dividido entre 220. ¿Sí? 150, eso dividido entre el total de la población. Esta N de aquí, el total de la muestra, diré, que son 220, ¿no? La N minúscula es 220. La N minúscula es 220. Entonces, entre 220. ¿Cuánto sería esa división? 0.68. 0.68. Esto sería igual, entonces P ya sé que es 0.68. 0.68, listo. ¿Sí? Ahora, si P es 0.68, si P es 0.68, Q ¿cuánto sería? ¿A cuánto sería igual Q? 0.32. ¿No es cierto? Su complemento, ¿no es cierto? Incluso tenemos una fórmula. Entonces, Q sería igual a 0.32, ¿no? Su complemento. ¿Sí? Q. ¿No? Tenemos una fórmula, ¿no? Q es igual a 1 menos P. Pero ya sabemos, si esto es 0.68, Q es 0.32, porque la suma de 0.68 más 0.32 tiene que dar 1, la unidad, porque son proporciones. ¿No? Si esto fuese 0.60, si me sale 0.60, ¿cuánto sería Q? 0.40, ¿no es cierto? Entonces, como ven, ya tenemos P y Q. Ya tenemos esta P, ya tenemos esta P y Q, tenemos N, tenemos todo. Entonces, si yo quiero utilizar esta fórmula, voy a reemplazar, ¿no es cierto? Voy a reemplazar. A ver, esto va a ser un copy de todo esto. Si es que me acepta copiar esto. No me va a aceptar. A ver, un segundito. A ver. Voy a llevar abajo esto. Y esto vamos a anular. A ver, no. Ahí está. Ahí está. Entonces, utilizamos esta fórmula, y voy a poner directamente, los datos aquí. ¿Ya? Vamos a poner los datos directamente. Entonces, P, ¿cuánto sería? 0.68. 0.68, ¿no? 0.68. O 0.32. No, P 0.68. ¿Y Q cuánto sería? 0.32. 0.32, ¿no? Entonces, no equivocarse con eso. 0.32. 0.32. La N de aquí, ¿cuánto sería esta N? 220. 220, ¿no? Aquí tenemos, aquí en los datos, ahí está N, es 220. Y además, la N mayúscula es 1800. Entonces, este sería 220. 220. A ver qué está pasando aquí. Esto voy a llevar ahí. Entonces, esta N mayúscula sería 1800, ¿no? 1800. La N minúscula es 220. 220 sobre esta N es 1800 menos 1. ¿Listo? Hallo esto y hallo esto. A ver, ¿cuánto sería? Dice total sale 0.029. 0.029. Todo esto. Sí, dice. Ya, si meten todo, no hay problema. Yo en todos los ejercicios que hemos hecho, he hecho paso por paso, ¿no? Primero he hecho todo esto, después todo esto. Pero si hacen todo en uno solo, meten a la máquina, cuidado, la raíz cuadrada es todo esto, ¿no? La raíz cuadrada es del producto de esto dividido entre esto. Es la raíz cuadrada, cuidado, por favor.
A veces, como está aquí la raíz cuadrada solo en esta parte y esta partita es una raya, ¿no? Aquí hay una raya. Entonces, cuidado que estén sacando la raíz cuadrada de solo esto. La raíz cuadrada es de todo esto, de todo esto. Igual a este otro lado, la raíz cuadrada es de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con esto, tienen que tener mucho cuidado. Entonces, la desviación típica sería 0. ¿Cuánto era? 0.029. 0.29. ¿Sí? Ahí está. Este es sigma, ¿no? Este es sigma. Sigma de P. A ver, voy a tratar de llevar esto. Sigma de P, 0.029. ¿Está bien eso? ¿Han verificado todos? Cuidado que no estemos equivocados. Bueno, ya tengo todo. Ahora lo único que me falta es ir a reemplazar en esta fórmula original. En esto, ¿no es cierto? En esta fórmula. Los reemplazaremos en esta fórmula. Entonces tenemos aquí, abro paréntesis, esta P es 0.68, ¿no? 0.68, ¿sí? Menos, ahora la Z, o más, claro, menos. ¿La Z cuánto es? Si estoy diciendo al 90%. ¿Cuánto sería? 1.65. 1.65, ¿no? Les he dado los valores, ¿recuerdan? Les he dado los valores. Al 90% es 1.65, al 95% es 1.96 y al 99% es 2.58, ¿no? Entonces, cuidado con olvidarse por esto que acabo de hallar, sigma de P, que me ha salido 0.029. 0.029. Listo. Ponemos aquí 0.29. ¿No? Igual. Aquí pueden, ¿cómo es? Pueden hacer directamente, ¿no? Pueden hacer directamente. Ahí está. Bueno, esto lo mismo, voy a hacer un copy para no estar copiando dos veces. Aquí voy a poner el copy, voy a pegar y lo único que cambia es aquí positivo. Esto es positivo, listo. ¿Cuánto sería esto? A ver, ¿alguien tiene todo? La proporción. Estamos diciendo que es al 90%, ¿no? 90%. 0.63. El límite inferior, ¿no? Bueno, hacemos aquí. Primero voy a copiar esto. 0.63, abro paréntesis, 0.63. Uy, ¿qué ha pasado aquí? 0.63. Entonces estimamos este parámetro. Voy a copiar nuevamente aquí esto. Ya, ponemos ahí. Listo. ¿Y el límite superior cuánto sería? 0.73. 0.73. 63 y 73 entonces, ¿no? Sí. Sí. A un 90% de confianza. Listo. Listo, ahí está. Ahí está. ¿No? A un 90% de confianza. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Sabemos que esto tenemos que multiplicar por 100, ¿no? Es la proporción. Si la queremos expresar en forma de porcentaje, porque tenemos que interpretar en forma de porcentaje, no podemos interpretar en proporciones, sino en porcentaje. Sabemos que tenemos que multiplicar esto por 100, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Bueno, les he dicho, las interpretaciones vienen de acuerdo a la pregunta. Construir el intervalo de confianza para estimar la proporción de todos los trabajadores que están de acuerdo con todas las condiciones laborales. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Se estima
que entre el 63% ya multiplicado por 100, ¿no es cierto? Entre el 63% y el 73%, ¿sí?, de todos los trabajadores estaban de acuerdo con todas las condiciones laborales, con todas, a ver qué ha pasado aquí, todas las condiciones laborales. Laborales a un 90% de confianza, a un 90% de confianza, ¿sí? De confianza. Listo, ahí está la interpretación. Bueno, ya les había dicho que hay diferentes formas de interpretar, ¿no? Sí, dime, Jorge. Disculpen, el ejercicio no dice 95% de confianza. No, 90 es, o 95 dice. Uy, 95. Sí, 95. Lo volveremos a este 90%. Porque si no tendríamos que cambiar todo, ¿no es cierto? Tendríamos que cambiar todo. ¿Ya? Tendríamos que cambiar esto, ¿no? Esto debería ser 1.96. Entonces, para ser más rápido, lo cambiamos esto a un 90%. Y a un 90%, está bien la pregunta, está bien el problemita que ha encontrado ahí su compañero, ¿no? Al 95% había sido, no era un 90%. ¿Sí? Es que cuando ponemos a un 95, 99%, a veces sale negativo aquí, o más del 100% aquí. Es por eso que trato de que el intervalo sea más homogéneo, digamos, entre estos dos, se aproxime más y no sea más disperso. Bueno, como a un 90% es 1.65, lo dejamos así para no cambiar todo, ¿ya? Para no cambiar los resultados y las interpretaciones. Bueno, se estima que entre el 63 y 73% de todos los trabajadores estaban de acuerdo, ¿sí? Aquí podemos poner coma. Estaban de acuerdo con todas las condiciones laborales a un 90% de confianza. Porque esa era la pregunta, ¿no? Estimar la proporción de todos los trabajadores que ganan o que estaban de acuerdo con todas las condiciones laborales que planteaba la empresa, ¿no? Bueno, aquí lo hemos resumido, ¿no? Que estaban de acuerdo con todas las condiciones laborales, nos hemos puesto, planteadas por la empresa. Bueno, o sea, no podemos resumir eso también, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuesta, ahí está, y la interpretación, ¿no es cierto? La respuesta y la interpretación. Bien, jóvenes, después vamos a hacer, esto es una pregunta de examen, de proporciones. Esto es una pregunta de examen. Ahora otra pregunta de examen vamos a seguir haciendo. Repito, no estamos queriendo avanzar tema nuevo y lo vamos a dejar hasta aquí el examen del segundo parcial. ¿Alguien que ha ingresado tarde? Se nos va a cortar el Zoom. ¿Alguien que ha ingresado tarde a la clase? ¿Alguien que ha ingresado tarde y no esté en la lista? ¿Todos están en la lista? Ya. Bien, entonces me esperan un minutito, por favor, jóvenes, para nuevamente ingresar ya al nuevo link y concluir con esto. Ya, hasta dentro de un momentito, por favor. Y después les muestro también la práctica, ¿no? La práctica que tienen que hacer para el segundo parcial, para el próximo lunes.